género, mi principal llamado es a que denunciemos. Si nosotras no levantamos las voces, ellos van a seguir cómodos frente a nuestro silencio y ni siquiera vamos a tener la oportunidad de que las instituciones reaccionen y se pongan de nuestro lado. No tienen que hacerlo solas, como les acabo de decir, no solamente están las líneas púrpuras, sino también hay varias ONGs, especialmente la Casa de la Mujer, por ejemplo, la Red Jurídica Feminista, que son un grupo y colectivas de mujeres que nos hemos organizado para acompañarnos en estos procesos de denuncia. Es muy importante primero explicar por qué se requieren políticas que particularmente atiendan las necesidades de la mujer. Nosotras hemos identificado varias dificultades que tenemos para acceder a múltiples derechos y incluso a aspectos de la vida en igualdad de condiciones que los hombres, por ejemplo, en términos de participación política, de derechos laborales, de erradicación de violencias basadas en género. Entonces me gustaría separar esos tres problemas. Sí, Primero, es evidente, digamos, la violencia de la que constantemente nosotros somos víctimas de diferentes maneras. Estamos hablando de violencia física, psicológica, económica, sexual, la cotidianidad de acoso sexual de la que somos víctimas muchas de nosotras. De hecho, incluso en el mismo Congreso recientemente se habló de una red de explotación sexual que exigía a las mujeres tener relaciones sexuales con sus jefes para que les firmaran o para que les extendieran sus contratos, lo cual es un asunto que no podemos seguir permitiendo como sociedad. En ese sentido, es importante que en el Plan Nacional de Desarrollo se propone un sistema de monitoreo de violencias basadas en género para asistir y para atenderlas, pero creemos y aún estamos haciendo un llamado al gobierno nacional para que declare un estado nacional de emergencia por violencia machista, lo cual permitiría asignar recursos de manera extraordinaria, por ejemplo, para montar casas refugio para las mujeres que están en riesgo de feminicidio en las regiones en donde la violencia física contra nosotras es mayor. Lamentablemente aún no hemos logrado que el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro adopte un estado nacional de emergencia por violencia machista, aunque ya en lo que vamos en 2023 van más de 24 feminicidios hacia mujeres, pues evidentemente, obviamente, en el territorio nacional. Eso por un lado. Dos, hay una brecha muy difícil para que nosotras podamos participar políticamente y es que hoy las tareas del cuidado están excesivamente sobrecargadas sobre nosotras. El DANE midió este fenómeno y encontró que las mujeres al día en promedio dedicamos 8 horas a lavar, planchar, cocinar, cuidar de las personas con enfermedades en los hogares y estas tareas no son remuneradas. Obviamente incluso muchas personas creen que esto no es trabajo, como, ay no, le toca hacerlo porque es la mamá de la casa, porque me quiere mucho, entonces por eso me cocina, me lava y me plancha, pero este tipo de tareas también son trabajo. O si no, díganme uno cómo termina un día después de hacer aseo, si no termina molido o molida después de este tipo de tareas del cuidado. claro. En ese sentido, es muy acertado que en el Plan Nacional de Desarrollo se propone la creación de un sistema nacional de cuidado como para replicar la experiencia que vivió ya Bogotá de la creación de un sistema distrital de cuidado que lo que pretendía y lo que hizo fue reconocer, reducir y redistribuir las tareas del cuidado. Ojalá podamos avanzar hacia una cuarta R, que sea la R de remunerar estas tareas y organizar a las mujeres como trabajadoras. ¿Por qué? Porque yo decía al principio que esta es una barrera para la participación política. Imagínate si uno trabaja 8 horas lavando, planchando, cocinando, y esas tareas no son remuneradas. Y si además tiene un trabajo que sí es remunerado de 8 horas de trabajo, pues trabajando 16 horas al día, ¿cómo te van a quedar energías y ganas de salir a decir, ay, venga, además me quiero lanzar a la Junta de Acción Comunal, al Congreso, a la Asamblea, al Consejo? Evidentemente, esta sobrecarga laboral es una barrera de participación política. Y por último, hay algo muy clave que es cómo promover la participación de las mujeres en la política, además de estos temas del Sistema Nacional de Cuidado. Hoy el Congreso y el presidente, el gobierno, está tramitando una reforma política que ha justificado hablando de la paridad, porque a pesar de que las mujeres somos más de la mitad de la población colombiana, hoy solo ocupamos el 15.6% de los cargos en corporaciones como asambleas y consejos y solo el 29% en el Congreso de la República. En ese sentido, hay que promover la participación política. Sin embargo, la reforma política que ha presentado el gobierno, la verdad, a mí me parece que no resuelve el problema de la participación política porque hace obligatorias las listas cerradas, pero no hace obligatorios los métodos democráticos para elegir esas listas cerradas, así que nos podrían someter a las mujeres a que tengamos que conseguir el visto bueno y el aval del patrón, del caudillo, del partido político para que nos permitan estar en uno de los primeros puestos de la lista. Así que pues yo llamaría a las mujeres a que yo sé que a nadie le importa en general la reforma política, mucha gente dice, ay no, esos son los temas de políticos, pero no, realmente son las reglas de la democracia que nos va a permitir o no, o nos van a hacer más difícil a las mujeres participar en política de manera libre y autónoma.
Lo primero es que nosotras hemos presentado varias proposiciones a la reforma política, porque la reforma política, además de ser obligatorias las listas cerradas, imagínense que incluyó un artículo que permite que esas listas cerradas las encabecen los actuales congresistas. Eso es muy difícil porque básicamente los actuales congresistas nos estaríamos garantizando nuestra reelección, porque al encabezar las listas cerradas, pues seríamos los primeros que entraríamos al Congreso y en ese sentido se mantendría y se reproduciría la composición actual, que 70% son hombres y 30% son mujeres. Somos mujeres. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hemos presentado varias propuestas. Nosotras presentamos una idea para que la paridad se mantenga aún en listas abiertas. ¿Esto qué significaría? Que, por ejemplo, en una lista cualquiera, supongamos la de mi partido, que se llama Dignidad y Compromiso, a la hora de definir quiénes entran al Congreso o a la Asamblea o al Consejo, se haría aparte como una fila de los hombres que se ordenarían en el orden del más votado al menos votado y una fila de las mujeres de la más votada al menos votado y empezarían a intercalarse en ese sentido para poder garantizar paridad y digamos como libertad para que también la ciudadanía pueda elegir quién, qué persona realmente les representa. Eso por un lado. Dos, en nuestra propuesta fundamental es la creación del Sistema Nacional de Cuidado. Eso hoy se ha cogido como una propuesta de parte del gobierno, pero el problema es que necesitamos asignarle recursos. El Ministerio de la Igualdad hoy en día no cuenta con un presupuesto definido para funcionamiento y para inversión y de hecho gran parte de las políticas para las mujeres que plantea el plan de desarrollo siguen enfocadas en la Consejería Presidencial de la Mujer, que es una entidad que no tiene, digamos, el mismo rango ni el mismo presupuesto que un ministerio. Por eso proponemos que el gobierno nacional permita que se fusione el DPS, el Departamento para la Prosperidad Social, y con el Ministerio de la Igualdad, para que el Ministerio de la Igualdad cuente con el presupuesto del DPS, que son aproximadamente 9 billones de pesos. De lo contrario, vamos a seguir, digamos, le vamos a poner un letrerito a una oficina que diga Ministerio de la Igualdad, pero no le vamos a asignar recursos y por ende dientes para atender estos problemas. Y por último, frente a la violencia de las mujeres, suelen presentarse proyectos que lo que hacen es elevar las penas y las sanciones, pero yo creo que eso no necesariamente es efectivo si no se acompaña de una política clara para prevenir la violencia basada en género. Y eso es lo que a mí me ha parecido muy decepcionante del gobierno. Ustedes saben que se han presentado múltiples denuncias por violencias basadas en género contra Liscano, que es el director del DAPRE, o sea, digamos, una mano derecha del presidente, contra varias personas que habían sido designadas como embajadores, como el señor Víctor de Currea o como el embajador de Panamá. Eh, y lamentablemente la respuesta del presidente ha sido siempre ponerse del lado de la persona que está denunciada por acoso, por abuso sexual. Y eso es algo difícil. Yo creo que la posición que debería adoptar el presidente es promover una investigación en la que se proteja constantemente a la víctima. No es sencillo denunciar a un hombre que tiene poder político, poder económico, y en ese sentido las mujeres que lo hacen sin duda alguna tienen que ser muy valientes y digamos, haber vivido experiencias muy dolorosas. Yo esperaría que el gobierno fuera mucho más contundente con el rechazo a las violencias sexuales y a las violencias basadas en género, que se pusiera del lado de la víctima y además que elevara una campaña de prevención y de educación sobre las violencias basadas en género, porque muchas de ellas están normalizadas. El acoso callejero está absolutamente normalizado, la violencia patrimonial y económica está absolutamente normalizado, incluso para nosotras. Decimos, no, de pronto es que él está muy molesto conmigo, no, lo siento, pero es que él, digamos, si ustedes están divorciando, la mitad de sus propiedades, la mitad de su riqueza es tuya, es de la mujer que lo ha acompañado durante todo ese tiempo y hoy las violencias están absolutamente normalizadas. Entonces, yo quisiera y esperaría del gobierno una campaña agresiva, en el buen sentido de la palabra, para luchar contra las violencias basadas en género. Por ejemplo, pautas en medio de los horarios prime time de los noticieros, explicando qué son las violencias basadas en género, a dónde podemos acudir las mujeres, qué acompañamiento podemos recibir para este tipo de denuncias, porque lo primero que hay que romper es el silencio y la complicidad de muchos actores del Estado y del gobierno frente a este tipo de violencia. Lo que yo les diría es que ustedes no están solas. Somos muchas las mujeres y las personas que estamos en política que las acompañamos. Y la verdad es que el movimiento de mujeres ha venido conquistando muchos derechos. A veces yo sé que el panorama es muy oscuro porque uno dice, no, ¿cómo así? Las cosas no cambian. Pero hace décadas las mujeres no podíamos votar, no éramos reconocidas como trabajadoras. Incluso acá en Colombia la primera huelga laboral dirigida por una mujer fue en 1920 en Antioquia, porque una fábrica de textiles no le permitía a las mujeres trabajar calzadas. O sea, nos obligaban a trabajar sin zapatos. Y hoy en día hemos conquistado múltiples derechos.
Y eso va de la mano de la lucha contra la violencia basada en género. En muchas ciudades de Colombia hoy existen líneas púrpuras, es decir, levantamos el teléfono, llamamos y nos acompaña automáticamente una abogada y una psicóloga que nos van a acompañar en el proceso de denuncia, que nos van a respaldar en ese procedimiento. Y además, en el Congreso de la República, hoy no es solo mi voz, sino muchas las voces que nos sumamos para rechazar este tipo de violencia y que queremos promover y hacer control político, y que queremos promover y hacer control político para que realmente se implementen todo este tipo de programas para eliminar las violencias sexuales y basadas en género. Mi principal llamado es a que denunciemos. Si nosotras no levantamos las voces, ellos van a seguir cómodos frente a nuestro silencio y ni siquiera vamos a tener la oportunidad de que las instituciones reaccionen y se pongan de nuestro lado. No tienen que hacerlo solas, como les acabo de decir, no solamente están las líneas púrpuras, sino también hay varias ONGs, especialmente la Casa de la Mujer, por ejemplo, la Red Jurídica Feminista, que son un grupo y colectivas de mujeres que nos hemos organizado para acompañarnos en estos procesos de denuncia. Ese es el llamado principal que yo les haría, no están solas, cuentan con muchas voces como la mía para acompañarlas en ese proceso.